¿Cómo has tomado esta tensión, estas declaraciones de Nicolás Maduro respondiendo a una conferencia de prensa en la Casa Blanca, donde también se lo tildó de líder de un cártel del narcotráfico? Santiago, buenas noches, un placer estar en tu programa nuevamente. Personalmente, a mí me parece que estamos en un escenario preocupante. Sería digamos, sería la primera vez desde la invasión de Panamá que el año 89, que Estados Unidos podría utilizar la fuerza militar contra un país cuyo gobierno está asociado al narcotráfico. Pero, sin embargo, todavía seamos cuidadosos, porque a diferencia del primer gobierno de Donald Trump, en el cual claramente habló del uso de la fuerza, amenazó a Venezuela con el uso de la fuerza si es que Maduro no dejaba el poder, en esta ocasión no ha mencionado esos términos. Lo que ha dicho claramente su vocera es que Estados Unidos está dispuesto a utilizar todos los elementos que se encuentren pues en su poder para detener el flujo de drogas que afectan a Estados Unidos y llevar a sus responsables ante la justicia, lo cual también está vinculado al aumento, ¿no?, de la recompensa, ¿no?, por Nicolás Maduro, al cual consideran justamente la cabeza de esta organización que se llama el Cartel de los Soles. Entonces, si bien esto genera tensión, preocupación, nos hace recordar lo que sucedió en Panamá hace ya más de 30 años, todavía el gobierno de Estados Unidos, no, por lo menos en el plano discursivo, todavía no está usando la fuerza, sino solamente está movilizando sus fuerzas armadas para hacer frente a algo que existe, que es real y que afecta a los intereses de Estados Unidos, que es ese tráfico de drogas que utiliza en muchos casos a Venezuela como punto de partida para pues inundar de drogas Estados Unidos. Qué interesante lo que nos dices, ¿no? Es la consideración de Estados Unidos de una política de enfrentarse a organizaciones terroristas, cárteles que considera Estados Unidos organizaciones terroristas, ¿no? ¿Cómo has visto la respuesta de Venezuela? Porque, claro, Nicolás Maduro dice, y quizá también agitando la bandera, quizá incluso esto políticamente le pueda hasta convenir, digamos, que lo pechen desde Estados Unidos, porque dice, activamos a nuestros milicianos, defendemos nuestra patria. ¿Cómo ves que está reaccionando el régimen de Maduro? Sí, antes quisiera señalarte algo, porque tú has mencionado un punto muy importante, que es considerar al cártel de los soles, que sería un cártel vinculado, una organización vinculada al narcotráfico, como un grupo terrorista. Este es un elemento crucial, clave, que podría pasar desapercibido. ¿Y por qué? Porque en los últimos tiempos Estados Unidos está impulsando considerar a una serie de organizaciones delictivas de narcotráfico, pero también otras como el Tren de Aragua, más recientemente, considerarlas organizaciones terroristas, ¿ok? Acá todo hay un debate detrás, yo soy muy crítico de eso, porque creo que están destruyendo, desnaturalizando el concepto de terrorismo. En el derecho internacional hay una diferencia entre lo que es el crimen, ¿ok?, transnacional con lo que significa organizaciones terroristas. Creo que se están mezclando ambos términos, pero creo que hay una idea de fondo y la idea es utilizar o al momento de considerar algo terrorista, tienes mayores herramientas, entre ellas incluso herramientas que podrían vulnerar la soberanía de un país. Recordemos que sus intervenciones en Medio Oriente se justificaron en gran medida, inclusive la de Irak, en la lucha contra el terrorismo. Entonces, esto genera mucha tensión en países como México, por ejemplo, de donde provienen muchas organizaciones vinculadas al narcotráfico y otros más. Así que el hecho de llamarlo terrorista es un elemento fundamental que Estados Unidos utiliza para justificar muchas de las acciones que podría tomar a cabo y que afectarían la soberanía de un país de la región, en este caso de Venezuela. ¿Cuál es la respuesta de Venezuela? Pues Venezuela está movilizando a más de 4 millones de personas, lo que serían pues milicias, digamos, paramilitares, ¿ok?, para de alguna manera hacer frente a una situación que podría implicar algún tipo de invasión. ¿Y por qué? ¿Cuál es la importancia de esto? Al margen de que son milicias, que no pueden enfrentarse pues de igual a igual a un ejército regular, pero esto genera tensión. Es decir, lo que nos está diciendo a todos es que cualquier intervención de Estados Unidos, así
pues logren sacar a Maduro del poder, va a ser una intervención que va a implicar una dura resistencia y por lo tanto un escenario que probablemente sea muy sangriento. Que esta es la gran tensión. Venezuela no es Panamá, obviamente, Panamá es un país pequeño y Venezuela es un país grande, con unas fuerzas armadas que están muy vinculadas al gobierno y para algunos también al narcotráfico, con milicias urbanas, muchas, como ya hemos visto. Entonces, eso lo que nos dice el gobierno venezolano es básicamente, si lo intentasen, esto no va a ser fácil y va a ser probablemente bastante sangriento, con consecuencias además sobre la región. Por ejemplo, Petro, el presidente colombiano, ha mostrado su preocupación, ha dicho que Venezuela se puede convertir en una Siria, ¿ok? E incluso con consecuencias sobre Bogotá. Dice que arrastraría a Bogotá a otro conflicto. ¿Y por qué? Porque evidentemente al ser un país vecino, pues tendrían consecuencias. Es más, también podemos pensar en una nueva ola migratoria que podría afectar al resto del país en la región. Así que no estamos viendo los efectos colaterales que podrían implicar tanto en vidas humanas en Venezuela como en los países vecinos un escenario de invasión militar de Estados Unidos en Venezuela. Ahora, ¿y en qué quedó, Oscar, estas intenciones, digamos, de sentar al régimen de Maduro a negociar una salida, digamos, del poder de Nicolás Maduro, ¿no? Porque entiendo que, bueno, tenemos el caso del Grupo de Lima que iba intentando convencer a las partes de sentarse, de que no daba para más la dictadura de Maduro. Incluso creo que Noruega también hizo lo mismo, intentó, digamos, ese país dialogar para lograr que Maduro dejara el poder. Esas voluntades de tener una salida democrática para la renovación del gobierno de Venezuela, ¿en qué están? Suena muy lejos ahora, pero dime tú tu mirada. Santiago, lamentablemente esas iniciativas se agotaron con el tiempo. Digamos, en su mejor momento, estamos hablando de los años 2017, 2018, 2019, Venezuela tuvo, digamos, vivió una temporada de protestas muy importante, una crisis económica, una crisis política, procesos migratorios, presiones internacionales, amenaza del uso de la fuerza por parte de Estados Unidos, presión del Grupo de Contacto, del Grupo de Lima. Es más, hubo incluso internamente, hubo disidencia y hubo levantamientos pequeños. Todo esto no logró sacar a Maduro del poder. Y a pesar de que se intentó, muchos grupos intentaron, como el Grupo Lima, intentó promover el diálogo, también es cierto que en la oposición hemos visto una oposición fracturada, debilitada con el tiempo, por diversas razones. Así que todos los escenarios de negociación, que dicho se paso, Maduro casi nunca los cumple, porque han habido en el tiempo acuerdos, en los últimos 10 años han habido escenarios de acuerdos que Maduro no ha cumplido, por ejemplo, respecto a procesos electorales. Así que se ha generado una gran desconfianza. Lamentablemente, nos guste o no, ese es el único camino, porque el otro camino es la violencia y ya sabemos cuáles son las consecuencias. Más aún teniendo en cuenta que Maduro se ha enquistado al poder y ha logrado construir una estructura de poder que tiene pues a sectores civiles, a sectores de las Fuerzas Armadas y que permiten que él continúe el poder a pesar de los desastres económicos que hemos visto en los últimos años. Pero Claro. lamentablemente el único camino frente a la violencia es el diálogo. Y creo que es un camino que hay que seguir impulsando. Lamentablemente este camino se ha agotado mucho en los últimos tiempos, pero no sería mala idea que alguien asuma algún tipo de liderazgo para volver a impulsar nuevamente algún escenario que permita una salida pacífica que por lo menos en este momento se ve muy, muy lejana. Ujú, muy lejana, entonces, una salida pacífica. Ahora, Oscar, también hay una mirada de que, claro, este es el diálogo que llega a los medios, ¿no? La noticia que llega a los medios, pero algunos se preguntan cómo es que el gobierno de Donald Trump sigue, por ejemplo, comprándole petróleo a Venezuela, ¿no? Que es ese gran recurso natural de Venezuela lo que todavía la hace algo viable en la práctica, ¿no? Entiendo que Estados Unidos deja al petróleo fuera de las sanciones que le aplica a Venezuela y sigue negociando, digamos, la compra de eso, digamos, a empresas norteamericanas, ¿no? A ver, en los últimos tiempos, desde el gobierno de Joe Biden,
ha habido un proceso de relajamiento frente a las compras con Venezuela. En un escenario en el cual se cierra el mercado ruso, el mercado iraní pues se vuelve cada vez más complejo, Libia pues tiene sí, una serie de problemas, entonces importantes proveedores de energía en el mundo pues están generando una serie de problemas y en ese contexto Estados Unidos entiende que Venezuela es una opción cercana y viable. Y desde el gobierno de Biden había un cierto relajamiento. Sin embargo, hay que ser sinceros, dos cosas. La primera es que las compras de Estados Unidos a Venezuela hoy son mucho, mucho menores de lo que eran hace 20 años. Hace 20 o 25 años Estados Unidos era el principal destino del petróleo venezolano. Hoy los principales destinos del petróleo venezolano son China, la India y Singapur, si no me equivoco. Estados Unidos no es el principal socio comercial en materia petrolera. Segundo lugar, también es cierto que Estados Unidos ha implementado desde el gobierno de Trump una serie de sanciones, ya no sanciones contra las autoridades y los líderes, que se siguen aplicando, dicho ese paso, que se iniciaron con Obama y se siguen aplicando. Es más, hace poco se ha aplicado pues contra los bienes de algunos líderes venezolanos en Estados Unidos, sino estamos hablando de sanciones contra el país, que justamente afectan a la economía en general. Entonces, digamos que es cierto, todavía hay un espacio por en el cual existe un pequeño margen para el negocio del petróleo entre Estados Unidos y Venezuela, pero esto no se compara a lo que había hace 20 o 25 años y además hay toda una estructura de sanciones que ha implementado Estados Unidos desde los tiempos de Donald Trump, que afectan no solamente a las autoridades, sino también al país. Algunos consideran que estas sanciones también explican o explicarían en su momento las olas migratorias, porque generan presiones económicas también sobre la población. Qué interesante la mirada de Óscar Vidarte, experto en relaciones internacionales, doctor en ciencia política, que ha estado con nosotros comentando lo último entre Estados Unidos y Venezuela. Óscar, te agradezco mucho por tu tiempo. Buenas noches, un gusto. Santiago, un placer. Hasta luego.